En tempestades y bonanzas no temo las olas y viento. Para mí lo que es imposible, para Dios es cuestión de tiempo. La mar es grande, yo soy pequeña, pero Dios no me abandonará. Estas son historias para vivir y testimonios para contar. Es Jesús moldeándome. Estoy sufriendo, pero estoy aprendiendo. Me estoy lastimando, pero Dios me está enseñando. Toda promesa tiene un tiempo de espera, mas yo ya decreto victoria en esta guerra. Quédate tranquilo, no te desesperes. Si fue Dios quien prometió, la promesa está de pie, solo espera. Mantén la calma, no pierdas la fe. Si tus rodillas están en el suelo, el diablo no logra estar de pie. Quédate tranquilo, Dios está haciendo que sonrías por cada noche que dormiste afligido. Tus gemidos serán sustituidos por un himno de victoria. No temas ahora, no te limites a tu sufrimiento. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Por más que hoy tú no puedas entenderlo, el secreto es confiar, el secreto es descansar, y una sonrisa te espera cuando este día llegue. Desde ese día en que te conocí, desde ese día comencé a vivir. Yo estaba muerta y tú me diste aliento cuando me faltaba. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerta y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de su amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada.
hermana Nisi Enríquez. Así que el Señor obviamente la bendiga, la guíe, la prospere y que siga obviamente cantando cánticos de himno a nombre de nuestro Dios. Así que, como les venía anunciando al principio, de poder obviamente que se quedara en sintonía, de poder obviamente, más allá de escuchar la alabanza, de escuchar la palabra de esta tarde y de poder obviamente que lleve su porción. Y como programa de jóvenes siempre digo de que siempre todo programa, obviamente sembrando la buena semilla, tiene el objetivo de poder canalizar y de poder llevar la palabra de Dios en cierta manera. Sabemos que la palabra es de Génesis y Apocalipsis, pero obviamente dando un énfasis ya de manera juvenil, de manera obviamente para jóvenes, aunque obviamente la juventud está toda arraigada a redes sociales, a Facebook, a todo lo que es plataforma, difícilmente está escuchando la radio, pero para aquellos que a lo mejor podemos deducir de que son jóvenes en el poder obviamente que escuche esta palabra y que la haga propia tal de sí mismo. Así que vamos a estar primero haciendo una oración para poder que Dios respalde su palabra en esta tarde. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, delante de su presencia, Señor Jesús, vamos una vez más para poder darte las gracias primeramente por este día, por la salud, a pesar de lo mejor de algo tan ligero como un resfriado, Padre Celestial, pero aún así tú has provisado salud, has provisado de todo lo que pudiera faltar. Para aquellos que también están escuchando también sabemos la constancia de que le has bendecido, le has prosperado y también le has dado salud y vida y de poder tener un día más de misericordia porque le has abierto los ojos, han tenido el día y de poder obviamente que se hagan partícipe de poder escuchar en esta tarde la palabra del Señor, de poder, Padre Celestial, de que no sea yo, sino que sea usted utilizando mi vida, Señor, utilizando toda mi ser, mi cuerpo, mi lengua, todo, Padre Celestial, para poder hablar de su palabra y de poder que sea siempre un canal de bendición. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Le voy a pedir que primeramente abran sus Biblias en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, capítulo 2. Vamos a estar leyendo solamente un versículo que es el versículo 3. Habacuc, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. Vamos a estar ya leyendo la palabra de esta tarde. Si lo han contado en esta tarde, si una Biblia a mano, repito nuevamente Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Lo vamos a leer entonces bajo la poderosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice su palabra así: aunque la visión tardara, aunque por un tiempo, más se apresurara hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén y amén. Estamos leyendo obviamente el pasaje de Habacuc. De hecho, obviamente, lo que vendría siendo el título del capítulo 2 de Habacuc habla de, obviamente, el título que era la Reina Valera. Jehová responde a Habacuc. Sabemos que obviamente, en el contexto que obviamente traje, en lo que vendría siendo en este versículo, de que la visión, la promesa, o muchas veces incluso lo que vendría a ser como lo que Dios ha hablado en cierta manera hacia su vida, hacia una congregación o incluso hacia una iglesia en cierta manera. Podemos dar, entender y dar fe en cierta manera de que muchas veces hay cosas de las cuales Dios tiene cosas de por cierto guardadas, de por cierto obviamente promesas hacia su vida, tanto a nivel a lo mejor personal, familiar, muchas veces, incluso también como congregación. Ahora, ¿a raíz de qué lo podemos llevar en cierta manera a esto de que
el tema de la promesa de Dios muchas veces lo vemos muy lejano por la sencilla razón de que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de los cuales nosotros estamos acostumbrados a poder, obviamente, asimilar, a vivir. Por ejemplo, Dios en algún momento nos puede hablar a nuestra vida, nos puede decir, te voy a bendecir grandemente. Y por cierto que muchas veces lo hemos oído, a lo mejor usted en su casa también, en cierta manera también lo ha vivido, lo ha escuchado en cierta manera. Y con fe se apropia de esa palabra y puede decir, sí, a ver, Señor, eh, una cosa es querer ser bendecido y otra cosa es esperarlo en cierta manera. Entonces, valga la redundancia de poder saber y decir en qué tiempo. Y ahí es donde muchas veces a lo mejor el ser humano desfallece, se desanima, se desalienta porque, para poder que realmente llegue una bendición, como que se dice que se abran las ventanas de los cielos, muchas veces no es a la mañana siguiente. Sabemos de que obviamente hay casos de los cuales, por a lo mejor, más allá de la necesidad, sino que es la soberanía de Dios, en la cual podemos ver y tratar de comprender de que en algún momento deducimos de que está esa oportunidad de que Dios decide que a la mañana siguiente, no sé, una llamada telefónica o a lo mejor una buena vista, a lo mejor, no sé, del banco o de alguna otra situación de la cual es un mensaje como de, más allá de a lo mejor de ser algo próspero, sino que de algo como de un alivio, de poder tener una bendición tan grande que a lo mejor la esperaba y a lo mejor llega de una manera instantánea, pero muy pocas veces sucede eso, muy pocas veces. Sabemos que la soberanía de Dios no hay nadie quien pueda debatir contra Dios en cierta manera. Y si no, preguntémosle a Job, de la cual obviamente nadie, absolutamente nadie es sabio de poder contender incluso con Dios, o a lo mejor, no a lo mejor, sino que en cierta verdad no podemos jactar ni tampoco tener esto de poder decir, Señor, ¿por qué lo haces así? ¿O por qué lo haces de otra manera? Sabemos que solamente los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Muchas veces a lo mejor, incluso por necesidad, queremos algo urgente, queremos algo instantáneo. Y ahí es donde viene el tema de esta tarde, dentro de las bendiciones y de las cosas de las cuales a lo mejor Dios nos ha dado por, por obviamente, por misericordia, alguna promesa o alguna bendición, pero el tiempo de poder esperar, incluso más, de poder a lo mejor incluso prepararse para, por un ejemplo a lo mejor muy secular, pero tiene mucho, mucho, mucho que ver. Lo que vendría siendo, por ejemplo, y de verdad que muy secular, así que me va a entender perfectamente lo que realmente le digo ahora. Por ejemplo, hace usted un cuchillo cocinero, el más afilado, el de mejor marca, o un cuchillo muy diferente a un niño a lo mejor de 3 años. Prácticamente es algo terrible, se puede incluso herir a sí mismo o puede herir a alguien más. Prácticamente es un peligro andante, obviamente, a aquel muchacho, en cierta manera, con ese utensilio. Ahora, dele el mismo cuchillo a lo mejor a una persona que esté preparada, a una persona adulta, con un raciocinio formado, a un chef, un profesional. De supuesto que le va a hacer un platillo, pero espectacular, obviamente, con un cuchillo y varias otras cosas más que va a necesitar en el camino. Pero aquí lo que me quiero llevar en esta manera, de que muchas veces a lo mejor Dios, más allá de poder eh, el tiempo, de poder a lo mejor prepararnos, preparar en el camino para poder recibir, para poder atesorar a lo mejor esta bendición. Que de por cierto puede ser una bendición tanto material como espiritual. Muchas veces cuando la gente se le habla de lo que vendría siendo una bendición, siempre hablan, siempre esperan, ¿no?, el dinero, salud en cierta manera, una casa, un auto, que tampoco son cosas malas, o sea, de por cierto son cosas que son necesarias a lo mejor para llevar una mejor calidad de vida, de por cierto que también para poder ayudar a la membresía, a la hermandad y todo lo que se puede hacer. Pero hay algo de la cual obviamente se deja de, no de hablar, sino que
está como alejado de lo que vendría siendo lo espiritual. Por ejemplo, un don. Obviamente, poco es lo que se habla hoy en día. Por ejemplo, Dios me bendijo, obviamente, me regaló un don, me cedió un don, del cual obviamente tengo que trabajarlo, tengo que obviamente perfeccionarlo, conocerlo más a profundidad y por cierto que obviamente va a ser para la gloria y honra de Él, de Dios. Pero ese es el problema, que muchas veces viene esta promesa, viene a lo mejor, más allá de promesa, visión o de lo que obviamente hacia nosotros nos puede llegar a nuestra vida, pero cuánto más estamos preparados para poder recibir, para poder canalizar esa bendición. Porque volvemos a lo mejor a un ejemplo secular en cierta manera. Sepamos a lo mejor, no sé, un joven a lo mejor, que a lo mejor a lo mejor es un poco desordenado en cierta manera, eh, prácticamente tiene su amistades, su amigo y todo lo demás, y qué sé yo, el padre le regala un vehículo. El tema es que obviamente a lo mejor le va a dar el uso que él quiera, más allá de que a lo mejor pueda que tenga la licencia, pero a lo mejor ese joven no está preparado para a lo mejor más allá de tener licencia, no está preparado a lo mejor para poder conducir, no está preparado a lo mejor para poder eh, andar más allá de los tiempos o de los días de fiesta en cierta manera. Obviamente tener, dentro de un paréntesis, tener obviamente la cautela y el cuidado en estos días. A lo mejor usted puede ir muy bien, pero no sabe quién se encuentra al lado o quién lo puede impactar por el costado o un choque por alcance. Dios nos guarde, Dios nos cuide, de verdad, porque estas cosas obviamente, tristemente pasan, pero Dios obviamente que nos proteja, nos guarde de todo accidente, de toda iniquidad que pueda pasar en esta fecha. Cerrando paréntesis, sabiendo y entendiendo de que obviamente el auto prácticamente es un bien, de poder obviamente usarlo de buena forma, en cierta manera, pero el problema es a lo mejor a quién se le está cediendo, a quién se le está regalando, si está realmente preparado, si está no preparado en cierta manera. Entonces es ahí a donde muchas veces a lo mejor reclamamos contra Dios en cierta manera, porque uno dice, Señor, tú a lo mejor me dices que me vas a bendecir, pero no veo tu promesa de cierta manera, pero también sabemos de que tener la fe, tener la certeza, tener la consistencia de poder de que va a llegar ese mensaje que a lo mejor estoy esperando. Está llegando a lo mejor esa invitación que a lo mejor estoy esperando, esa puerta que no se abre, ese a lo mejor mensaje en cierta manera que a lo mejor necesito para poder a lo mejor que se abra en cierta manera a lo mejor, no sé, un negocio, un trabajo o más allá de la bendición se habla también de bendición, incluso de milagros que te llaman de una lista de espera de a lo mejor de lo que vendría siendo una operación. Porque hoy en día estar en la lista de espera y que te llamen luego, realmente se puede deducir como incluso una bendición. Así que incluso un milagro, pero sabemos y entendemos que obviamente Dios es el dueño de las cosas, es el dueño del orden. Sabemos también de que todas estas cosas se rigen por Dios. Pero lo que estoy deduciendo, con el ejemplo obviamente del niño pequeño de 3 años que a lo mejor estaba con un cuchillo, o de un adolescente que a lo mejor está en ese tiempo, más allá a lo mejor de el día, sino de lo que quiere hacer, de creerse, como se dice, el cuento, y que de por cierto a lo mejor prácticamente incluso puede chocar, puede tener a lo mejor con amistades, puede ir tomando, qué sé yo, y de por cierto que a lo mejor va a tener un accidente. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué? A lo mejor el regalo estuvo bien, pero no en el tiempo. A eso es lo que me quiero referir. Muchas veces a lo mejor se tarda esa visión, se tarda esa promesa, se tarda esa bendición, porque muchas veces no estamos preparados en cierta manera, porque a lo mejor, no los estamos preparando para poder recibir la bendición. O también el Señor nos pone este énfasis de poder a lo mejor probar la fe de nosotros para poder saber y entender hasta dónde llega tu fe, hasta dónde llega el poder creer en mí.
para poder obviamente tener esa certeza de que lo que a lo mejor yo te hablé en algún momento, eso se va a cumplir. De por cierto, cosas de las cuales sabemos y entendemos de que es Dios quien está hablando. Porque aquí hay otro tema también de que muchas veces a lo mejor hay profecías mediante instrumentos y muchas veces por tristemente, tristemente, de poder a lo mejor endulzarle el oído y muchas veces son cosas que a lo mejor salen solamente de carnalidad nomás, solamente. El Espíritu Santo no está ahí, no está morando, no está hablando, no es Dios quien está hablando. Y de por eso, obviamente, entender y comprender, y sobre todo aquellos que a lo mejor incluso están escuchando que son a lo mejor instrumentos, de más allá de lo mejor de un hermano no normal, sino que natural en cierta manera, que no tenga estos dones, le es más fácil a lo mejor congregarse para aquel que tiene algún don, sobre todo si es instrumento en las manos de Dios, sobre todo con profecía. De por cierto que tiene que cuidarse aún más, de por cierto que obviamente tiene que prepararse aún más, de por cierto que no tiene que estar en esto en sí de turbarse, porque sucede. Muchas veces hay profecías de las cuales obviamente a lo mejor no son de aliento, sino que son totalmente distintas y muchas veces se puede caer más allá a lo mejor en, en qué sé yo, en poder a lo mejor no tener o gozar de una buena salud de la persona, sino que muchas veces pueden incluso hasta matarlo espiritualmente. Si es de Dios no va a causar eso, pero si es carnalidad y es por las suyas de que el profeta le está hablando, pero le está hablando porque él le quiere hablar solamente, va a suceder eso. Entonces Dios nos ayude, de verdad que Dios nos guarde en cierta manera, para aquellos que son profetas, para aquellos que son instrumentos, que por cierto podemos decir de que en este momento estoy haciendo incluso como instrumento en manos de Dios porque estamos hablando de su palabra, estamos hablando obviamente mediante la radio, estamos hablando obviamente para poder que llegue este mensaje. Así que volviendo a lo que vendría siendo obviamente lo que es la bendición y tomándome a lo mejor una pequeña parte de lo que vendría siendo por ejemplo en nuestra comuna, en nuestra congregación, ha habido obviamente por muchos años atrás, más de 30, creo que hasta 37, creo que como 30, más de 37 años, de la cual hubo profecías de que en ese lugar iba a haber una iglesia. Pero obviamente es algo en ese tiempo a lo mejor impensado, a lo mejor raro, si había a lo mejor hermandad o gente, en cierta manera familia que vivía en ese lugar, entonces cómo una familia en cierta manera va a ceder, va a tener este problema de construir una iglesia y dónde van a vivir ellos. De por cierto que Dios podía haber abierto y haberlo depurado en cierta manera esto con respecto a nuestro lugar en cierta manera. Lo comento obviamente para poder tener un ejemplo y un ejemplo muy evidente, muy evidente. Pero si a lo mejor en ese tiempo, donde incluso podemos decir de que hemos estado a lo mejor tercera generación, incluso ya hay una cuarta generación dentro de esa misma de círculo de familia, de como congregación. Si hubiesen a lo mejor pensado que a lo mejor en 5 años más, a lo mejor no, 5 años más, a lo mejor cuando ya pasaron no 5, ni 10, ni 20, sino que más de 30 y 37 años en realidad. Y recién ahora, lo que Dios a lo mejor habló hace más de 37 años, podemos dar por hecho, podemos dar a cabo de que realmente recién ahora se va a iniciar. Ahora se va a edificar en cierta manera. Con todo, completo, absolutamente completo, con todo, de poder que obviamente esa promesa, esa bendición que Dios tuvo para, por ejemplo, lo que vendría siendo ahora nuestra congregación, porque obviamente estamos nosotros en ese tiempo antes, más de 30 años, ni siquiera yo existía, entonces sabemos y entendemos de que obviamente Dios hace como Él quiere, y sabemos de que todo lo que ha preparado, de todo lo que ha hecho, es bueno, es bueno. Y sabemos y damos a entender de que obviamente todo lo que está sucediendo, obviamente, es como lo que habla Habacuc, es lo que obviamente que Jehová acá responde a Habacuc, y en este momento obviamente, en este día, Dios también te está respondiendo en cierta manera. Te está diciendo de que a lo mejor lo que yo te dije en cierta manera
a lo mejor estás desalentado, estás desesperanzado en cierta manera, no tienes la esperanza de poder a lo mejor, no sé, a lo mejor que Dios lo que me está, lo que me dijo en cierta manera, o lo que me habló en cierta manera, no, ya Dios ya ya no llegó, y ahí empieza mucho el cuestionamiento también, a lo mejor, no, la hermana, el hermano que me habló no era muy de Dios, o a lo mejor no, prácticamente no era de Dios, prácticamente. Y ahí es donde hay como una finalidad de la espera, a lo mejor una falta de fe en cierta manera. Y incluso lo puedo decir hasta incluso en mi propia vida, hay muchas cosas de las cuales promesas de que Dios me lo ha dado en cierta manera hacia mi vida, hacia mi persona. Y, y de por cierto que para algunas obviamente lo puedo decir a lo mejor con un poco a lo mejor de, no timidez, sino que a lo mejor como vergüenza en cierta manera, de que había miedo, había terror por el tema de cómo llevar a cabo esa bendición que a lo mejor se me está cediendo, que por cierto es una bendición de a nivel espiritual en cierta manera, no le estoy hablando ni de dinero, ni bienes, ni nada. Por cierto que también existen promesas de las cuales también están alojadas también el tema material, pero más que lo material, siempre uno va inclinado a lo que es medianamente lo espiritual. Porque muchas veces a lo mejor lo que vendría siendo lo espiritual, si lo dejamos de lado, no sirve de nada tener todo el otro material porque al final el gozo se le va a ir. Como se dice muchas veces, que el dinero no compra la felicidad, sí la financia en cierta manera, pero hay un problema, que hay gente muy adinerada de que tristemente si no tiene a Dios no está completa, no está feliz, no está alegre. Y es ahí el problema. Muchas veces uno dice, no, si tuviera esto, si tuviera lo otro. El problema no es tener, el problema es tener primeramente lo que necesita tu corazón esta tarde, que vendría siendo primeramente Cristo en tu corazón, la paz en tu corazón, ese gozo que a lo mejor en algún momento lo tuviste, pero a lo mejor lo has perdido. De poder obviamente que entre la paz y la fe y el amor de Dios hacia tu corazón. Y de por cierto que obviamente sabemos de que, y tenemos testimonio propio de que las cosas cambian, las cosas obviamente fluyen de una manera distinta. A lo mejor una mala noticia sin Cristo es algo terrible, es algo terrible, es algo de la cual no hayamos que hacer, pero con Cristo lo podemos tomar en cierta manera. Ahora, la noticia sigue siendo triste en cierta manera, una mala noticia sigue siendo triste, pero con Cristo hay un cambio distinto, hay algo distinto en cierta manera, de poder saber, de poder entender que las cosas se pueden solucionar de una manera distinta. A lo mejor, no sé, la pérdida de alguien, siempre me voy a apropiar de eso porque obviamente en el caso mío, la partida muy joven de mi madre, incluso cuando tenía 23 años yo, eh, obviamente fue un impacto doloroso, pero siempre me acuerdo de una persona y por eso siempre usted aquel que se congrega, usted que es hijo, que es hija de Dios, no guarde lo que Dios ha depositado en usted para poder a lo mejor dar aliento, para poder dar un mensaje, para poder a lo mejor consolar a alguien en cierta manera, donde quiera que esté, estando a lo mejor, qué sé yo, tristemente a lo mejor en un cementerio, o en una parada de autobús, o en un hospital, o en un trabajo. Por eso le digo yo, porque en un trabajo, un hermano, muy simplemente, sabiendo a lo mejor qué es lo que estaba sucediendo, pero sí, yo sé que hubo amor de Dios en cierta manera. Hubo esta paz, esta tranquilidad que a lo mejor profundizó, obviamente, medianamente de Dios, de Él hacia mí, de obviamente que en ese momento, obviamente, mi madre aún no partía, pero meses después, obviamente, partió. Pero él, aún así, en cierta manera, a lo mejor sabía qué es lo que iba a suceder, pero no lo quiso revelar en cierta manera. Fue sabio, porque en cierta manera dijo, sea lo que suceda o no suceda, lo único que yo le puedo decir es que se aferre a Cristo, que se aferre a Dios. Y obviamente uno no va a titubear en cierta manera de lo que uno puede estar, si está firme con Cristo, está firme con Cristo. Siento en cierta manera, y por gracia de Dios he
mejor estaba como en un filo, en una cuerda en la cual a lo mejor pudo haber tambaleado mi fe. Pero la decisión, la inteligencia de parte de Dios que me ha cedido en cierta manera, y por cierto, el Espíritu Santo de Dios que obviamente convence a las personas, pude a lo mejor aferrarme a Dios de un momento muy difícil, de un momento del cual a lo mejor podía perfectamente haberme apartado, perfectamente a lo mejor hay gente que incluso llega a tentar hasta con su propia vida por lo fuerte que a lo mejor puede vivir la persona. Pero damos gloria y honra a Dios porque obviamente más que vencedor, de poder obviamente deducir, de poder obviamente digerir la información, de poder obviamente más allá de lo que es el luto, de poder obviamente también ser partícipe y también vivirlo de cierta manera. La palabra en ningún momento dice de que a lo mejor el Hijo de Dios no va a llorar. Hay un montón de historias de las cuales hay remordimiento, perdón, culpa, tristeza, agonía. Sabemos que incluso hay una parte a lo que en Elías, incluso después de haber sido a lo mejor de una forma gloriosa, de poder a lo mejor contender con los profetas de Baal, ahí después, a los días después, estaba triste, quiso descender obviamente con poder de Dios, que hiciera, obviamente, que eso consumiera el holocausto, desde el cielo hizo descender fuego, y después estaba triste, estaba incluso de a deducir, obviamente, por los comentaristas de la Biblia, en cierta manera, de que tenía depresión. Ahora, el problema es, en cierta manera, ¿por qué? Porque el ser humano sucede estas cosas. Somos obviamente personas que estamos arraigados a sentimientos. En medicina somos fusión de químicos en cierta manera. Entonces, más allá de lo que vendría siendo lo tangible, este cuerpo que obviamente es corruptible, que le gusta pecar y todo lo demás, en cierta manera, no apartándolos de la palabra, Dios siempre está con nosotros, mediante la espera, mediante la agonía, mediante a lo mejor la consolación, mediante todas esas cosas. Dios siempre va a estar con nosotros. Ahora, mediante obviamente la promesa de una bendición, la promesa de a lo mejor que una puerta se va a abrir, de la promesa a lo mejor y la constancia y la fe que pueda tener una persona, de por cierto, de que va a ser en el tiempo de Dios. Supongamos, volviendo a un ejemplo, Dios en cierta manera no te dice, te dice bendición, pero te dice de un nivel que te va a bendecir con dinero. Todos miran mal en cierta manera el dinero. El dinero no tiene la culpa, es las acciones que la gente hace con el dinero en cierta manera. Y también que la gente cambie con él. Ahora el problema es el siguiente, a lo mejor una persona que tuvo necesidad, que tuvo a lo mejor pobreza, que tuvo a lo mejor todo esto de la cual obviamente está mal en cierta manera para poder obviamente estar viviendo día a día. A lo mejor tenía una familia, le faltaba, qué sé yo, un techo, un abrigo, qué sé yo, un montón de cosas de las cuales sucede en una familia, que los pañales, que la leche y todo lo demás. Y Dios en cierta manera dice, pero a lo mejor no va a ser mañana, no va a ser el mes próximo, no va a ser el año siguiente. Y a lo mejor la bendición la necesita ahora en cierta manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si llega a ser de una manera a lo mejor directa, si llega a ser de una manera a lo mejor que se diga, ya yo en esta hora te bendigo así de manera instantánea, rápida, a lo mejor su corazón no está preparado. A lo mejor su necesidad sí va a ser saciada, va a ser a lo mejor pagada, todas las cosas que necesitan en cierta manera, pero a lo mejor su corazón no está preparado. A lo mejor entra a lo mejor una especie de altivez. Y sabemos que la altivez, en cierta manera, Dios mira de lejos al altivo. Más el que se humilla, más el que obviamente está como con una manera más allá de respeto, sino que de manera como con humildad, a lo mejor a donde no ha subido la altivez al corazón de esa persona, Dios obviamente lo mira de cerca, le es grato, le es agradable en cierta manera. Y ahí es a donde hay que comprender y hay que entender que a lo mejor
pudiéndolo hacer de manera instantánea, pudiéndolo hacer de manera directa, a lo mejor Dios con esa familia, con esa persona, a lo mejor un jefe de hogar en cierta manera, eh, muchas veces a lo mejor no lo hace, pero no lo hace ¿por qué? Muchas veces a lo mejor sí el corazón de ese jefe de hogar, sí a lo mejor esa familia completa tiene su corazón a lo mejor dispuesto para poder recibir esa bendición. A lo mejor está anhelando, ansiando de que llegue a lo mejor eh, esa promesa que obviamente Dios le dio, pero a lo mejor también le quiere probar. Ya ahí está el problema. No tanto el problema, por ejemplo, para los que vendrían siendo eh, que el problema sea Dios, no se trata de eso, sino que el problema para la persona, para la familia, el ser humano en cierta manera. Porque si hay algo que a lo mejor nos incomoda, si hay algo que a lo mejor tenemos este problema en cierta manera viviendo en un mundo de la cual cada vez todo es instantáneo, que todo lo queremos prácticamente, no sé, las cartas antes tenían que llevar a un cartero que iba obviamente en un caballo y que se demoraban de 3 a 6 meses o casi un año muchas veces, dependiendo de la lejanía. Y ahora basta con enviar un mensaje solamente en WhatsApp y prácticamente en una milésima de segundo llega y se envía. De eso es lo que muchas veces, no por mal, sino que tristemente nos hemos mal acostumbrado de que todo esto como va la vida, tan fluye tan rápido, todo instantáneo, todo tan rápido, pero Dios en alguna forma sí llega a ser instantáneo, pero en otras también nos prueba la fe, también nos prueba la paciencia. Y para ser pacientes es muy difícil. Tener paciencia o conocer a alguien que tenga paciencia, Dios nos ayude, porque de verdad que lo que hace falta muchas veces es paciencia, es muchas veces paciencia. En un mundo donde está totalmente desenfrenado, ni siquiera tomar el punto del desenfreno de lo que se escucha, de lo que se hace, de lo que se dice, sino que más allá con un desenfreno de violencia donde nada se puede esperar, nada se puede esperar. Todo queremos de manera instantánea, todo lo queremos de manera rápida. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema porque obviamente Dios muchas veces hace cosas instantáneas. De por cierto, incluso la sanidad la hace instantánea. Pero cuando es una promesa, muchas veces pasa eso. Pasa que nos surge que la paciencia nos la pone a prueba. La fe también nos pone a prueba. Mediante obviamente la promesa, la visión. Y de por cierto que obviamente lo que le responde Jehová a Habacuc, que si más se apresurara hacia el fin. Ahora, ¿a qué significa eso? Que hacia más se apresurara hacia el fin, por ejemplo, de entender y saber de que a lo mejor nosotros tenemos como estimaciones de tiempo. A lo mejor uno dice, no sé, de aquí a tal tiempo, qué sé yo, me propongo hacer esto con la ayuda de Dios, quiero hacer esto y lo otro. Y muchas veces a lo mejor, chuta, va pasando el tiempo, va pasando, qué sé yo, los días, se está acercando cada vez a lo mejor la fecha estimada en cierta manera que a lo mejor uno tiene para un plan, para un proyecto, alguna otra cosa, póngale el nombre que usted quiera, pero no llega. Entonces cuando está esa falta de esperanza en su vida, a lo mejor muchas veces cuando llega a ese punto más álgido de que la esperanza se está perdiendo, hay muchas veces por misericordia, solamente por misericordia, no por otra cosa, por misericordia y también por soberanía de Dios, Dios da la bendición. Ahora, la otra parte de cuánto es lo que podemos buscarle en cierta manera para que Dios también bendiga nuestra vida. Y ahí a donde obviamente queremos o quiero también dar un hincapié, un pedacito de lo que vendría siendo lo que estoy hablando en esta tarde. Que muchas veces a lo mejor Dios dice, te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a... un montón de cosas de las cuales obviamente siendo por espiritual, siendo por material, ambas cosas de la cual tenemos que prepararnos en cierta manera. Si es una bendición espiritual, de por cierto que buscar más, de poder también ayunar, de poder obviamente
tener una relación con Dios, de poder conversar aún más con Él. Y obviamente de no alejarnos cuando llegue aquel bendición. Cuando llegue aquella bendición, de no tampoco hacer como, ya tengo lo que quiero, ahora puedo tener como esa opción de, ok, así como, ya Señor, tú me diste, así que ahora nos fuimos. Tristemente sucede, tristemente pasa. Mucha gente que va o incluso llega a lo que son como congregaciones, llega a lo mejor a una iglesia y se congrega simplemente porque quiere que Dios lo sane. Y Dios hace la obra, Dios obviamente lo sana. Hay muchos de los cuales que están dentro de la congregación que pasan años y no sucede nada. No sucede nada, perdón. Pero sucede algo contrario, que a lo mejor viene por misericordia solamente. Viene una persona de afuera, una persona del mundo que a lo mejor no sabe muy bien de las cosas de Dios, pues sí sabe que hay un Dios, y sí sabe que ese Dios tiene poder, y sí sabe que si tiene poder sana, y hace la sanidad. El problema es que después a lo mejor nunca más se congrega, nunca más a lo mejor va a la iglesia. De por cierto que si tiene una sanidad, de por cierto que se siga congregando, de por cierto que se siga obviamente estando obviamente en la casa de Dios. Ahora, tristemente, y ha pasado muchas veces de las cuales a lo mejor llega esta persona con una enfermedad, llega con un problema, se le soluciona, pero después se olvida. Y ahí es donde está el problema, porque tanto bien hizo Dios, y muchas veces a lo mejor en los tiempos en los cuales una persona que a lo mejor está dentro de los caminos de Dios, se le hace a lo mejor difícil, se le hace difícil el poder que obviamente tenga una sanidad, y viene esta otra persona que a lo mejor ni siquiera se está empezando a congregar un día realmente en su vida, llega y hace la sanidad. Pero el problema es que se va al mundo, y ahí es donde está el problema, porque obviamente todo depende de la soberanía de Dios. Ahora obviamente a lo mejor si no hay un remordimiento de cierta manera y no vuelve en cierta manera, o a lo mejor, qué sé yo, tiene esa sanidad por parte de Cristo, por parte de Dios, y esta persona no se arrepiente de cierta manera, solamente buscó la sanidad y después se fue y hace su vida normal, común y corriente. Bueno, tristemente también le va a pedir cuenta en algún momento Dios. Le va a pedir cuenta porque obviamente gozó de lo que es el poder de Dios, de poder tener esa sanidad que a lo mejor él le acomplejaba tanto y la tuvo, pero tristemente obviamente se apartó. Ahora, por eso que muchas veces uno dice, no, el Señor obviamente hizo una obra en mi vida, hizo grandes maravillas en cierta manera, me ha salvado de esto y lo otro, perfecto, pero siga manteniéndose en el camino de Dios, manténgase en el camino, no se salga, porque obviamente afuera no hay nada que el mundo pueda darle de manera óptima, de manera a lo mejor que sea como de gozo, de alegría. La palabra es sabia, la palabra dice, bueno, incluso nuestro Señor Jesucristo también cuando estuvo obviamente en esta tierra, habló y dijo de que Él da la paz, que el mundo no la da. Ahora, el problema es que no es contradecir la palabra, de por cierto que no. No da paz, pero es una paz momentánea. Porque a lo mejor para aquel que tiene problemas, a lo mejor para aquel que a lo mejor necesita escaparse eh, de esta rutina o de este problema de los cuales puede tener, sí, tanto como hijo de Dios o no siendo hijo de Dios, los problemas son prácticamente lo mismo. La manera de afrontarlos son la manera distinta. Pero a lo mejor la típica persona que a lo mejor no puede salir a lo mejor de la drogadicción porque obviamente quiere eh, tener esta delicia, esto de poder salir, de poder escapar, obviamente del problema. Y obviamente el disfrute va a ser momentáneo, va a tener obviamente con las amistades, va a tener a lo mejor ese disfrute, ese gozo, esa alegría, felicidad o éxtasis en cierta manera que puede tener, pero el problema es que después, al momento en que se le pasa el efecto, el problema sigue estando ahí. Ahora con Cristo realmente la cosa es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque ahí sabemos y entendemos de que
teniendo ese problema, a lo mejor de primera a lo mejor no se va a solucionar, pero hay una diferencia, que a lo mejor para aquel que a lo mejor se refugia en la droga no va a tener la misma idea de poder que hacer que la persona que está con Cristo. La persona que está con Cristo obviamente tiene el mismo problema, puede a lo mejor llorar en Cristo, puede a lo mejor darle esa petición de esa solución de ese problema a Dios. Y de por cierto que con eso ya tiene ¿cómo se llama? Un peldaño más que el de afuera no lo tiene. Y lamentablemente que el de afuera obviamente no lo tiene porque le falta Cristo. Pero la persona que tiene a Cristo obviamente puede llorar con pena, puede entregarle, y Dios puede venir a su vida, puede el Espíritu Santo darle consolación, puede darle ánimo, vida, aliento y todas las cosas buenas de parte de Dios que le puede dar, y de por cierto que a lo mejor lo puede afrontar con una manera distinta, con una manera de optimismo, o a lo mejor simplemente puede obviamente seguir con el ritmo de vida, pero no tan acongojado por el problema. Distinto a lo mejor con la persona de afuera, que a lo mejor su 100% de la mentalidad que tiene el problema está alojado solamente en el problema y no ve escapatoria. Con Cristo, si tienen la solución, tienen la escapatoria. Y de por cierto que los problemas primeramente se sanan desde acá adentro. Desde acá adentro se sana el problema. Desde el corazón. Muchas veces obviamente hoy en día este modernismo de iglesias neopentecostales, de que no, Cristo solamente quiere tu corazón, por la palabra a mí no me da de deducir que solamente se vayan solamente corazones hacia el cielo y se van a ir corazones y el resto va a quedar aquí abajo. Obviamente todo lo impuro, todo lo carnal va a quedar acá abajo. No, la palabra no me habla de eso, la palabra me habla de que obviamente la buena obra empieza obviamente por el corazón. Y luego desde el corazón empieza a cambiar todo su pensamiento, su ser, su costumbre, y luego ya entra todo lo que es el tema de lo que es como la vista previa que puede ver uno en una persona, el cambio, el hablar, el carácter, el caminar, el vestirse, todas las cosas de las cuales uno obviamente ve a una persona y dice, no, esta persona cambió, algo le pasó. Obviamente, ahí está el cambio, porque Cristo obviamente entró en su corazón. Ahora, respecto que obviamente a aquellos que dicen que no, que solamente quiere el corazón, bueno, de decirlo obviamente son completamente unos mentirosos, porque obviamente no solamente quiere el corazón, Cristo lo quiere todo de usted. Primeramente empieza por el corazón porque el cambio nace de ahí, nace obviamente de lo que vendría siendo el principio, de lo que vendría siendo obviamente de todo su ser en cierta manera. ¿Qué es lo que comanda? El corazón. El corazón. De poder obviamente, la palabra incluso dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces si yo no cuido mi corazón, obviamente puedo morir de cierta manera. Si no me cuido de cierta manera, también puedo morir, tanto de manera secular, obviamente de este físico, como también de manera espiritual. Lo que más tenemos que cuidar obviamente, después de primeramente nuestra salvación, viene también lo que vendría siendo nuestro corazón. Y es ahí obviamente donde hay que tener esto de poder obviamente deducir por la palabra de que aquel que dice que no, que solamente quiere el corazón, mentira del diablo. Porque primeramente quiere el corazón, pero quiere alma, cuerpo y espíritu, quiere las tres cosas. Y por cierto que cuando Dios venga obviamente, para aquellos que obviamente fueron lavados, redimidos por la sangre de Jesucristo, de por cierto que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí obviamente dice que el cuerpo, este cuerpo de la cual obviamente es corruptible, que si no se pasan cuchillos, hay sangre, obviamente va a ser transformado, ya no va a ser corruptible, no corruptible de esta corrupción que sabemos a nivel político, sino que corruptible de la cual se puede dañar. Esa es la palabra de corrupción, de que algo que es bueno se daña, se tergiversa, se vuelve, no que se vuelve, sí se vuelve malo, pero a la misma vez se vuelve también, es un daño, en cierta manera, para un objeto o una cosa, en cierta manera. Entonces, este cuerpo que es corruptible, porque este cuerpo se cansa, este cuerpo también
tiene enfermedades, este cuerpo también puede ser dañado. Entonces, es cosa de hacerse con la uña hacia al lado y va a quedar rojo, va a quedar todo. Este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Porque con este cuerpo obviamente no podemos ser elevados hacia el cielo. No podemos obviamente ir a encontrarnos en las nubes con este cuerpo. Porque la física no lo va a permitir. Pero sí vamos a ser transformados con un cuerpo incorruptible de gloria. Para que en ese momento nuestro Señor Jesucristo obviamente esté en nuestro encuentro, entre en nuestro encuentro, perdón, y ahí obviamente estemos con Cristo Jesús. Así que eso obviamente vendría siendo lo que es la palabra de esta tarde, del día de hoy. Y obviamente a lo mejor un mensaje de joven a joven en cierta manera, a lo mejor este mensaje tendría que ser para una persona a lo mejor que tenga más experiencia en cierta manera, pero a lo mejor yo le puedo hablar a lo mejor a jóvenes que sean de 14, 15, 17, 20, que sea abajo de los 25, 26, 27. Del superiores no tengo nada más que decir, pero un mensaje a aquellos de que a lo mejor están obviamente dentro de los caminos de Dios y a lo mejor tienen esa ansia, tienen esa sed o estar con esto de que ya viven y nacen en un mundo instantáneo. Dios muchas veces no tiene esta manera de trabajar de manera instantánea. En sanidad sí, hay veces como por misericordia, como te digo, por soberanía, Él quiere como a Él se le plazca, Él lo va a hacer. Pero el problema es que muchas veces cuando hay promesas de parte de Dios, muchas veces no es de manera instantánea. Y ahí es donde obviamente por medianamente la bendición, si en algún momento hay profecía o en algún momento obviamente tu madre, tu padre te dijo lo mejor que Dios le habló y que tú como hijo o tú como hija ibas a ser que soy un predicador o no tanto un corista en cierta manera, sino que cosas de que habla de la palabra a lo mejor que ibas a ser instrumento en la mano de Dios, iba a tener un don, no sé, de sanidad, de don de milagros, un don de ciencia, todas estas cosas de las cuales obviamente sean fuera de los talentos, porque hay cosas de las cuales está el talento, hay cosas propias que vienen de Dios y nacen de Dios y que son los dones. Y ahí es donde me quiero obviamente detener. Bueno, tú como joven, tú como hijo de Dios, eh, a lo mejor tienes esa esperanza de lo que a lo mejor te contaron, o incluso te hablaron a tu propia vida, a lo mejor en un evento, en tu propia iglesia, o Dios en cierta manera te habla medianamente también por tu palabra, sabemos que la palabra es la profeta mayor. Entonces, sabiendo y entendiendo esas cosas, no te desanimes, no te desalientes en cierta manera. Te lo digo yo, diciendo que una de las cosas de las cuales Dios ha tenido, obviamente por misericordia para mi vida, tiene promesas, de las cuales obviamente uno no las va a publicar en cierta manera, pero sabemos que obviamente el desaliento en cierta manera va a atacar a tu vida, va a atacar en cierta manera a lo que vendría siendo esa esperanza de que a lo mejor no va a llegar, como dice obviamente la palabra de cierta manera, de que va a tardar, de que va obviamente a tener este problema de que no, que ya no llegó, de que a lo mejor eran por cuento de lo que me está hablando, o muchas veces también viene el problema de que a lo mejor el problema de que la persona que te habló a lo mejor no le crees. Ahí pasa también un problema de incredulidad. Si es de Dios, obviamente, Dios nos libre, que Dios obviamente no suceda esto de poder que no se nos llegue la incredulidad, porque obviamente como parte de su palabra dice de que ayúdame en mi incredulidad. Obviamente hay también incredulidad dentro de nuestra vida, dentro de nuestro ser, y ahí es donde tenemos que también tener eh, ese, ese problema humano de obviamente la incredulidad y de poder que Dios también nos ayude en cierta manera. Pero el mensaje de, obviamente para aquellos jóvenes de los cuales están en Cristo primeramente, están en Cristo.
y obviamente esperan a lo mejor esa bendición, esperan a lo mejor esa promesa que Dios le ha dado, no se desanimen, no se desalienten. De por cierto, como dice la palabra, que a lo mejor estás en el fin, a lo mejor dices que ya no se cumplió, dale otro poco de chance, dale esa esperanza de poder que a lo mejor va a llegar, o a lo mejor no tan joven y ya han pasado los años y a lo mejor dicen no, ya no va a llegar, ya no hay esperanza en mi vida para poder que llegue esa promesa. Apaga la voz del diablo en cierta manera, que Jehová lo reprenda, y de por cierto que activa esa voz de Dios para poder que obviamente de lo que ya estaba por tardanza, de lo que ya está casi que ya no llegaba, de por cierto que va a llegar. Si es de Dios, no es hijo para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y de por cierto que va a llegar. Y para aquel que a lo mejor estuvo, y de por cierto que obviamente también me hago presente en cierta manera, de aquel que le inculcaron el Evangelio y a lo mejor tiene un pasado de la cual obviamente estuvo en el mundo y a lo mejor está estancado en el mundo, a lo mejor gozó de Dios, gozó también de la palabra, de las promesas, y a lo mejor quiso probar en cierta manera aquello que era afuera y el mundo lo absorbió, y es difícil de que vuelva, es difícil de que vuelva. Vuelve, el tiempo se hace tarde, el tiempo ya no queda mucho tiempo. Lo que estamos viviendo obviamente es el tiempo de la gracia. Y Cristo de una manera muy fácil y simple es de poder darte la salvación, de poder primeramente confesar tus pecados, obviamente, puedes inclinarte en tu casa, en tu recámara, en donde sea, de poder cerrar la puerta, de poder pedir perdón y de poder creer en Cristo Jesús. El que creyere, dice la palabra, el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Pero si quieres aceptar a Jesucristo, acéptalo de todo corazón. Enciérrate en tu casa, enciérrate en tu cuarto y puedes decir, Señor, primeramente pedirte perdón, pedirte todo de las cosas de las cuales a lo mejor hice daño, y primeramente aceptarlo de corazón. Y recuerden, el corazón contrito y humillado nunca te va a echar fuera. Así que si estás esperando alguna bendición y esa bendición se ha atrasado y es Dios quien te habló, no te desalientes. Esa promesa va a llegar. Así que el Señor les bendiga primeramente. Obviamente es hacia mi vida, lo que es esta porción de la palabra del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Que aunque la visión tardara, porque sin duda vendrá y no tardará. Así que el Señor les bendiga. Vamos hacia una alabanza para poder estar obviamente de lleno ya terminando en lo que vendría siendo la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga. Que toda la gloria y toda la honra son tuyas, papito amado. Llena nuestra vida de tu presencia, Señor. Aleluya.
nuestro hermano Cristóbal Toro, casi se me olvida el nombre. Así que Dios le bendiga, obviamente, grandemente. Y estábamos, obviamente, sabiendo y compartiendo que esa alabanza, obviamente, hay imágenes dentro del video de YouTube, eh, donde obviamente hay imágenes de un bebé, obviamente, que tenía problemas de los cuales para poder vivir después de su nacimiento, obviamente, su hijo. Así que obviamente, por cierto que hubo promesa por parte también de vida de él y obviamente hoy en día es una criatura completamente sana y obviamente por cierto que le va a inculcar tanto también como la hermana, la mamá, obviamente la esposa de nuestro hermano Cristóbal, que también ese es la fe y la fortaleza de la familia en Cristo. Obviamente teniendo hijos, obviamente se le inculca la fe del Evangelio, por cierto que es va a ser una familia de por cierto saludable, con convicción, con fe y todas estas cosas de las cuales obviamente una familia en Cristo puede gozar, puede tener una vida saludable en cierta manera, sin violencia, sin ninguna otra cosa de las cuales obviamente el mundo está acostumbrado a poder vivir, a poder practicar y obviamente todo lo que también hemos visto. Así que obviamente también tengo esa posibilidad de poder obviamente de dar más allá del testimonio de poder también bendecir a la distancia por parte de Dios, que Dios bendiga a nuestro hermano Cristóbal Toro, que obviamente de cierto que va ahí, creo que por redes sociales va a lanzar un nuevo avance para Dios. Así que vamos a estar ya cerrando lo que es el programa de esta tarde. Primeramente vamos a orar para poder obviamente dar todo lo que son los avisos y los saludos que ha llegado un saludo. Así que vamos a orar primeramente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que me has dado primeramente a mí, de que poder obviamente compartirla, de que sea obviamente esta red, esta transmisión, poder ser un canal de bendición para todos aquellos que escucharon, y así obviamente también de tener esta dicha de poder obviamente predicar el Evangelio, de poder obviamente atesorar esta palabra, de que si hay una petición, si más allá de una petición, si hay obviamente una visión, una promesa por parte tuya hacia nuestra vida, hacia los clientes obviamente que están escuchando en esta tarde, de por cierto que obviamente sea obviamente no con tardanza, si ya se están desesperando de poder obviamente, de que ellos esperen con fe, que esperen con fortaleza, con esperanza, con convicción de que eso que a lo mejor ellos tarde en cierta manera de poder estar en esta hora de poder a lo mejor están en este momento ya desfalleciendo en su esperanza de poder obviamente que recobrarle vida, ánimo, gozo, salud y de poder que aquello que en algún momento tú les prometiste se lo vas a cumplir y obviamente les vas a dar ese grito de victoria y esa bendición que no va a tardar, sino que obviamente va a llegar en el tiempo y día indicado. Así que te damos gracias, Padre Celestial, tanto primeramente en mi vida como para también a la audiencia, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaremos ya pasando al tema de los saludos. Dice nuestra hermana Mariana: buenas noches, mi hermano Isaac le saluda desde casa y le deseo muchas bendiciones en el programa de hoy. Aquí tomando once con la mami y el hermano Carlos. Manada, y yo le respondo: el Señor viene. El Señor viene, Cristo viene, Dios viene, el Señor viene. Así que obviamente ahí Dios bendiga a nuestra hermana Mariana, nuestro hermano Carlito Santiago también, ahí estaban tomando oncecita con nuestra hermana Nidia, la mami. El Señor le bendiga también, de verdad que siempre de poder a lo mejor darme un espacio, de poder siempre agradecer a lo que vendría siendo la hermandad de cierta manera y de manera especial también a nuestra hermana Nidia, la mami, de verdad, porque siendo de que hay que decirlo, es la persona obviamente que tiene más edad en cierta manera en nuestro local, pero aún así de verdad que me bendice en cierta manera, porque a pesar de aquello, siempre con un amor, con una fraternidad de cierta manera para la hermandad, difícilmente verla con escaso cariño, porque tiene mucho cariño y ese es el cariño que Dios ha depositado, así que de verdad de la lejanía, de la radio hasta allá en casa, un abrazo, obviamente un beso a la distancia, obviamente a nuestra hermana Nidia,
porque de verdad me es de gozo, de bendición. Muchas veces de poder, a lo mejor que una vez está uno a lo mejor debilitado, muchas veces, y muchas veces incluso con un saludo, con un simple saludo, ella también obviamente fortalece. Ese es el amor que Cristo ha depositado en ella y de por cierto que también pedido hacia nuestras vidas. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Mariana, a nuestro hermano Carlos, obviamente, y a la hermana Nidia. Y para aquellos que obviamente a lo mejor no escucharon, van a estar también en un apartado, a lo mejor en redes sociales, ahí va a estar también este video, parte de lo que es el programa de la radio del día de hoy. Así que obviamente me despido, este ha sido obviamente el programa radial de esta tarde, sembrando la buena semilla, y los avisos de esta semana, ya obviamente dando énfasis de que obviamente ya se va pero vamos a demoler obviamente el local, a demoler lo que vendría siendo por bastante tiempo, lo que vendría siendo la iglesia donde nos congregamos. Obviamente se da esa edificación de la cual se va a echar abajo para poder obviamente construir de manera ya definitiva todo lo que vendría siendo una iglesia, como Dios manda, en cierta manera, como dicen, no, pero, de poder obviamente edificar para poder obviamente recibir más almas para el Señor, de poder obviamente que el Evangelio sea esparcido por todo el mundo y por toda esta comuna, y por cierto que sea usted también partícipe para poder obviamente hay palabra del Señor en esa parte. No digo que a lo mejor en nuestra iglesia no la haya, pero hay también palabra del Señor, de poder que esta invitación para poder que se acerque, y ya estaremos ya terminando con estos dos cultos que vamos a tener en esta semana, que va a ser el día jueves a las 6 de la tarde y el día sábado a las 6 de la tarde también. Van a ser los últimos dos cultos que vamos a tener de manera especial. Y bueno, si alguien preguntó por ahí, a lo mejor dónde se ubica, muchos a lo mejor no saben, muchos a lo mejor le decimos la dirección y no hay caso de la cual pueda andar. Pelantar 83 nuevamente se repite, es obviamente a paso de lo que viene haciendo la entrada, está la escuela de Enzo Ferrari, ahí está casi terminando ya la última, está la entrada de la que es la Enzo Ferrari, Pelantaro, y casi terminando la primera cuadra después de lo que vendría siendo Pelantaro. Así que ahí vamos a tener los últimos cultos, luego vamos a eh, pausado de poder llegar en ese lugar, porque ya tenemos un lugar donde vamos a ir con parte, obviamente poder estar también en el tema de poder, obviamente, no dejando de lado también las cosas de Dios, porque hay que ir de la mano también. Así que Dios los bendiga primeramente, y para poder obviamente de que todo sea para la obra, gloria y honra de nuestro Dios, que eso va a salir bien. Así que me despido, se despide su hermano y como siempre digo, Maranata, Cristo viene, el Señor les bendiga.